Un cordial saludo, mi nombre es José Luis Rodríguez Castillo. Estaremos compartiendo espacios académicos con distintos juristas de Latinoamérica en este congreso y a mí me correspondió tocar un tema muy álgido a nivel latinoamericano como es la delincuencia organizada. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra delincuencia nos referimos a personas que están al margen de la ley dentro de un contexto muy común, porque un hurto o un robo podemos conocerlo como delincuencia común o conocido también como delitos comunes. En distintas latitudes, para que exista una delincuencia organizada, lo primero que tenemos que entender son los sujetos procesales activos del delito. Cuando hablamos de los sujetos procesales activos del delito, estamos hablando de aquellas personas que se organizan de acuerdo a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo en Venezuela, que está desde el año 2012, tiene que ser 3 o más personas que se asocian por un tiempo para cometer cualquier tipo de delitos y obtener un beneficio. En otros países, la delincuencia organizada está hilada, está vista como personas que también hacen lo mismo, sin embargo, lo hacen de forma estructurada. Cuando hablamos de grupos estructurados u organizaciones estructuradas, estamos hablando per se de delincuencia organizada. Cuando estaba analizando este tema, lo primero que me llegó a la mente, ¿por qué la delincuencia organizada puede tener tanto peso en un país? En primer lugar, porque están haciendo actos ilícitos o acciones ilícitas que van a derrumbar completamente el esquema de legalidad, porque ya no estamos hablando de una persona que pueda ser capaz de cometer un delito. Estamos hablando de muchas personas que se asocian de forma ilícita y buscan la manera de defraudar las normas, de defraudar lo que llamamos nosotros el orden jurídico interno de esa nación, de ese estado, de ese país, y obtener un beneficio venciendo, como se dice, lo que es el marco legal. Cuando nos traspolamos también a otras latitudes, por ejemplo Europa, en Europa existen, como se dice, delincuencia organizada, que se encargan de realizar actividades ilícitas para también obtener un beneficio para sí mismo o para interpuestas personas o para terceras personas. Me detengo aquí. Si yo, por acción u omisión, como lo establece la ONU a través de la Organización de Naciones Unidas, establece qué es delincuencia organizada, lo primero que delimita es que la acción u omisión, aunque no estoy muy de acuerdo con la omisión para decir que hay una delincuencia organizada, visto desde el punto doctrinario o casuístico de que realmente el omitir forme parte de ello, no es para nadie un secreto que inclusive una persona que no denuncie por omisión que existen personas o grupos estructurados que puedan ocasionar un daño a cierta comunidad, a cierta población, inclusive a todo un estado, estaremos hablando de que esa omisión pecha en una responsabilidad penal y que puede ser llevado también a la justicia. Creo que lo importante dentro de la delincuencia organizada es entender que son personas que se asocian por cierto tiempo, que es muy distinto a lo que es conocido como asociación para delinquir, pero que cuando son de 2 o más personas que se pusieron de acuerdo para cometer un delito, verbigracia, un robo o un hurto, puede ser que ellos tengan un beneficio con respecto a ese robo o a ese hurto. Si, por lo menos aquí en Venezuela, el robo agravado es cuando una persona utiliza un arma de fuego y pueda ocasionarle un daño a otra persona, viéndolo desde ese punto de vista. Pero la calificación del delito, indistintamente si es un robo agravado, entre otras cosas, está que la característica de estas personas que se unen para cometer ese delito no necesariamente tienen que estar asociadas por cierto tiempo. Por lo tanto, la delincuencia organizada, desde el punto de vista que quiero que ustedes más o menos entiendan, se refiere a que son personas que están asociadas, escúchenme bien, asociadas por cierto tiempo con la finalidad de cometer ciertos delitos. ¿Cuáles son los delitos más característicos de la delincuencia organizada en Latinoamérica? Podemos hablar de trata de personas, podemos hablar de prostitución forzada, podemos hablar de inclusive de esclavitud laboral,
podemos también converger lo que es el tráfico ilegal de órganos. Podemos hablar de una serie de cosas como tráfico de inmigrantes, personas que se dedican al famoso, a lo que ustedes conocen como coyotes. Es decir, podemos hablar de eso para que usted más o menos entienda lo que es la delincuencia organizada. Pero ¿por qué se organiza la delincuencia? Porque ha visto, por así decirlo, una manera de hacer dinero, ha visto que puede tener un beneficio económico por una actividad delictiva y que me puede llevar inclusive a legitimar capitales, conocido así en Venezuela, o a blanquear activos, o, como se dice, lavado de dinero. Ustedes me dirán entonces, pero profesor, usted está hablando de delincuencia organizada, pero me está hablando de legitimación de capitales. Normalmente son esquemas. Si una persona comete actividades dentro del marco de la delincuencia organizada, se supone, se infiere que ese dinero que obtenga o ese beneficio económico ilícito que obtuvo de esa actividad ilícita va a tener en algún momento que utilizarla. Y esa utilización la hacemos a través del sistema financiero del Estado. Inclusive puede tratarse de delitos transnacionales, que ese dinero obtenido de forma de actividades ilícitas puede ser llevado a otras actividades. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que es la delincuencia organizada puede también llevar a financiamiento al terrorismo. Y usted dirá, ¿y cómo se hace eso? Bueno, personas que se dedican, por ejemplo, al tráfico de personas o a la trata de personas, o que se dedica a la prostitución forzada, a la esclavitud laboral, con ese dinero siguen ayudando a actos que puedan desestabilizar un país, pero ese dinero proviene de una fuente ilícita. Entonces, haciendo un bosquejo de lo que trato de explicar, la delincuencia organizada son personas que se unen o se asocian por un tiempo con la finalidad específica de cometer delitos por medio de actividades ilícitas. Entonces, en Latinoamérica, visto así, existen grupos estructurados e identificados que se dedican a ese tipo de actividades y que dentro de una organización gubernamental, dentro de lo que nosotros conocemos como ese sistema de gobierno, normalmente invierte una gran cantidad de recursos económicos para mitigar o para eliminar a estos tipos de grupos conocidos como delincuencia organizada. Ustedes se imaginan que ese dinero pudiese invertirse completamente en lo que es la labor social o la seguridad social de una nación, que a propósito de esta ponencia es para que usted más o menos pueda visualizar cuánto puede gastar una nación cuando no puede controlar dentro de su argot interno, dentro de su fuero interno como país, a estos grupos estructurados o delincuencia organizada que se dedican a cometer o a hacer actos ilícitos y que los llevan a obtener riquezas y que defraudan a una nación, y es la nación que a través de una gran cantidad de horas, hombres, tiempo, buscan la manera de mitigar o descubrir inclusive que estos grupos estructurados o delincuencia organizada puedan realizar actividades que prácticamente sean imperceptibles. Fíjense que en tiempo de pandemia, ¿qué fue lo que más se exacerbó? Los delitos informáticos, las estafas electrónicas. Entonces, si una persona era estafada de forma electrónica, nosotros visualizamos quién era ese sujeto procesal activo que cometió ese delito. Resulta que como vieron viable la manera de obtener un beneficio a través de este tipo de prácticas o el medio utilizado, que en este caso eran las plataformas electrónicas, vieron una posibilidad a aquellas personas dedicadas de forma maliciosa a organizarse y a obtener un beneficio a través de unas personas que eran captadas, normalmente jóvenes, adolescentes, que eran captadas con la finalidad de que a través de ese conocimiento informático que tenían, pudiesen hacerse pasar por otras personas, hacer lo que conocemos nosotros como hacker negro, a hacker sombrero negro, que es el término que más se utiliza, con la finalidad de estafar o robar identidades a otras personas, hacerse pasar por otras personas y obtener un beneficio. Entonces, fíjense lo que ha llegado la mente de una persona que hace este tipo de actividades ilícitas con la finalidad de defraudar en su buena fe a las personas y por supuesto a un Estado.
Esto es algo interesante porque dentro de la complejidad que puede existir de una delincuencia organizada que realiza estos actos ilícitos a través de actividades ilícitas, siempre está en la mira, más allá del beneficio económico, es que perduren estas operaciones con la finalidad de irse reinventando. Si sabíamos que antes podía existir lo que era una estafa de, mira, me gané un billete de lotería, existían personas que se organizaban con la finalidad de ir a ciertas partes de ciertas localidades y estafar en su buena fe a las personas y decirles, mira, este billete de lotería está a mi nombre, pero lamentablemente no abren hasta tal hora y no me lo van a pagar y yo necesito el dinero ya. Si quieres lo cobras, personas incautas caían, el famoso, mira, te voy a pagar un dinero, y las dos primeras partes eran dinero y lo demás era un fajo de papel. Es decir, fueron migrando a otras situaciones o a otras circunstancias, visto que como existe un dinamismo jurídico o un dinamismo en la sociedad, también buscaron la manera de ir encuadrando nuevas maneras de defraudar dentro de esas estafas o dentro de esas, como se dice, fraudes que está dentro de la delincuencia organizada, como son los fraudes informáticos, los fraudes electrónicos. Volviendo al tema de la delincuencia organizada, no me gustaría señalar directamente un país porque realmente no quiero ni requiero que ningún país se sienta aludido dentro del contexto real que puede existir en cada país. Sabemos que en muchos países en Latinoamérica pueden existir personas que estén dentro de la delincuencia organizada. ¿Cuál es el tema? Que es el mismo Estado que tienen que invertir esos recursos bastante altos en cuanto a la monetización o en cuanto al dinero que tienen que invertir, en primer lugar, en la preparación de estas personas, de estos hombres y mujeres que sí creen en la justicia, que son preparadas, como en investigación penal, como en los famosos auditores informáticos, los bancos, las agencias bancarias, las casas de cambio y toda aquella actividad que genere o que forme parte del sistema financiero de un país, de una nación, siempre está preparando a todas sus personas porque existen dentro de lo que es el contexto de la legitimación de capitales y la delincuencia organizada, existen lo que nosotros llamamos reportes de actividades sospechosas. ¿Y qué es un reporte de actividad sospechosa? Bueno, son actividades que realiza una persona que tiene un perfil. Por ejemplo, si soy una persona que gana salario mínimo y de repente ingresan montos muy altos a mi caudal común en mi banco, eso genera una señal de alerta y debe ser investigado. Eso no existía antes. Eso fue llegando a lo que son a los estados soberanos, a los países, a través de la forma de mitigar todo este tipo de situación. Quiero que entendamos que la delincuencia organizada, aunque ha existido desde hace mucho tiempo, podemos citar a Al Capone, podemos citar a otras formas de delincuencia, porque Al Capone intentó lavar dinero a través de unas lavanderías, valga la redundancia, porque de ahí es donde viene la palabra de lavado de dinero. Él decía que a través de las lavanderías hacía actividades como contrabando de lo que son bebidas alcohólicas y registraba a través de la lavandería. Para terminar esta corta exposición sobre la delincuencia organizada, es necesario que los estados se preparen a través de lo que son las formaciones académicas, donde puedan recibir de buena fuente de personas expertas en cuanto a lo que es la legitimación de capital, el financiamiento del terrorismo o financiamiento de armas de destrucción masiva, que eso es el boom ahorita, para que puedan mitigar los daños que puedan ocasionar estos grupos estructurados de delincuencia organizada. De verdad, un placer haber compartido estos espacios con ustedes. Mi nombre es José Luis Rodríguez Castillo desde Caracas, Venezuela. Muchas gracias.